Bien, vamos a continuar nuestra aplicación utilizando Visual Studio 2012 en el lenguaje de programación C Sharp, la aplicación de empleados. La continuación de nuestra aplicación es la siguiente. Vamos a partir de la aplicación anterior donde teníamos tres clases, la clase empleado con tres propiedades llamadas clave de tipo string, nombre de tipo string y edad de tipo entera. Teníamos dos clases que estaban heredando de empleado. Decíamos que un profesor es un empleado. Un profesor tiene, además de clave, nombre y edad, una escolaridad de tipo string. Y un chofer es un empleado que tiene las propiedades definidas por empleado más un tipo de licencia de tipo char. Bien, para esta aplicación vamos a agregar una nueva clase llamada cantante que al igual que profesor y que chofer es un empleado. A empleado vamos a agregar un atributo más que va a ser foto, que va a ser una propiedad de tipo image. Así que esta propiedad foto ya no va a ser un tipo de dato estándar, sino va a ser una propiedad de una clase, la clase image, que más adelante vamos a ver cómo trabajarla. Además estamos agregando, además del método constructor, un método llamado acción. Vamos a definir que este método va a ser un método virtual y vamos a decir que cada uno de estas clases va a tener sobrescrito ese método con override. Y además vamos a agregar a un profesor lo que es el currículum. Más adelante vamos a ver por qué lo vamos a definir de tipo string. A un profesor de igual forma le vamos a agregar, perdón, a un chofer le vamos a agregar un video igual de tipo string, que va a ser una liga a un video de YouTube. Y a un cantante de igual forma le vamos a agregar una canción de tipo string, que va a ser la ruta donde se encuentra un audio en formato WAV. Estos tres clases van a tener el método sobrescrito acción, es el mismo método. La diferencia es que cuando yo ejecute el método de acción en un profesor, me va a abrir un archivo en formato PDF, que es el CBU del profesor. En chofer me va a abrir un video en YouTube, y en cantante va a reproducir un audio en formato WAV. Bien, ¿qué estamos revisando? Pues estamos viendo algunos conceptos de programación orientada a objetos, como son las propiedades o atributos. Tenemos los métodos, estamos definiendo lo que son los métodos constructores, que recuerden, el método constructor se llama de igual forma que la clase, y es un método especial que me sirve para inicializar los valores por defecto que estamos utilizando. Además vamos a ver lo que es la sobrecarga. Vamos a definir los métodos usando la palabra virtual y la palabra override para sobreescribir un método. Estamos viendo lo que es herencia. Tenemos una clase padre que es empleados, y las clases profesor, chofer y cantantes van a heredar de la clase empleados. Además estamos trabajando una clase estática llamada datos, que es donde estamos almacenando un arreglo de objetos de la clase empleado para poder ahí almacenar lo que son los profesores, los choferes y los cantantes. Bien, de los controles ya hemos visto cómo trabajar con formularios. Estamos trabajando con un formulario principal, que es un formulario contenedor, que dentro de él van a estar los otros formularios. Y estamos trabajando con formularios heredados. Tenemos un formulario llamado alta empleado, que a partir de ese formulario alta vamos a crear otros tres formularios, el de alta profesor, alta chofer y alta cantante, que van a heredar de este formulario alta empleado. Controles comunes, la caja de texto, la etiqueta, combo box y botones. Dentro del formulario contenedor tenemos un menú strip que nos va a permitir abrir diferentes formularios dentro del formulario contenedor. Y en manejo de datos estamos trabajando con un data view en el formulario mostrar datos. Estamos trabajando con columna de tipo image, de tipo textbox, de tipo button y de tipo cell click. En cuanto a las clases, la clase empleados vamos a agregar la propiedad foto de tipo image. Para esto vamos a utilizar el system.drawing. En cuanto al profesor, vamos a abrir un archivo PDF. Esto es utilizando la propiedad de tipo CBU.
y vamos a utilizar un process para que está utilizando mediante el Using System Diagnostic para poder abrir este archivo, y el sistema por default lo va a abrir con el programa configurado por default. En mi caso pues es el Adobe Reader para abrir el CBU del profesor. Y en el caso del chofer tenemos el atributo video, que vamos a reproducir un video de YouTube mediante un objeto de Showwave Flash, que lo vamos a colocar dentro de un formulario. Y a su vez la clase cantante vamos a reproducir un audio usando la clase SoundPlayer que está en system.media. Bien, esto es lo que vamos a mostrar en este video. Vamos a comenzar pasándonos a Visual Studio. Y bien, vamos a hablar un poquito del código al explorador de soluciones, y voy a empezar con la clase empleado. Bien, en la clase empleado vamos a ver el código que vamos a utilizar para nuestra clase. Ya tenemos definido lo que eran las propiedades clave, nombre y edad. Aquí tengo las variables internas de la clase, y ya la habíamos definido usando lo siguiente, usando la propiedad clave con su get y con su set, la propiedad nombre, get y set, y la propiedad edad. Aquí tenemos su get y su set. En el set estamos validando que la edad sea mayor que 0 y que sea menor o igual que 100. En caso contrario, definimos que la edad sea igual a 1. Bien, vámonos ahora con la siguiente propiedad, que es la propiedad image, llamada foto. Estamos utilizando la variable interna foto y la propiedad foto con F mayúscula. Recuerden el truco. Bueno, lo voy a realizar aquí en este momento. Habíamos dicho que para hacer una escritura rápida, pues escribimos prof full, damos enter, tab, el tipo de dato en este caso es image, y la variable interna es foto, y la propiedad el mismo Visual Studio te recomienda que sea con mayúscula. Y de esta forma ya tenemos creada tanto nuestra variable interna como nuestra propiedad o atributo llamada foto. Si cuando tú creas esta propiedad no puedes utilizar la clase image, es porque no tienes el Using System Drawing. Lo voy a comentar. Cuando lo comento por default me va a mostrar un error aquí en Image. Para resolverlo puedes dar el botón derecho sobre Image, le das Resolver y le das Using System Drawing. Y eso te va a agregar la librería, la clase System Drawing, que está definida, dentro de la cual está definida la clase Image. De esa forma pues tú vas a poder utilizar esta nueva propiedad, que ya no es un tipo clásico como los enteros, string, flotantes o chars que hemos estado trabajando, sino que ya es una imagen. Bien, en el constructor recuerda que estamos inicializando lo que es el objeto, entonces estábamos pidiendo lo que es la clave, el nombre y la edad. Además vamos a estar solicitando lo que es la fotografía. Y esta foto pues tenemos que requerir un objeto de la clase imagen, y le estamos definiendo foto, y lo que vamos a hacer es que la vamos a asignar a la propiedad foto, que recuerda que la propiedad foto es del mismo tipo imagen. Vamos además a tener un método virtual que vamos a permitir que se pueda sobreescribir, por eso estamos agregando la palabra virtual, llamado acción. La acción va a depender de cada una de las clases. Bien, esto es referente a la clase empleado. Vamos a revisar ahora la clase profesor. La clase profesor tenemos el siguiente código. Ya habíamos definido lo que era la escolaridad, y igual vamos a agregar lo que es el CBU. Agregamos la propiedad con su get y con su set, y ya está la propiedad adicional, que es el curriculum vitae, que aquí lo que vamos a asignar es un string que va a ser la ubicación del archivo en formato PDF. Bien, cuando creas el profesor vas a pedir la clave, el nombre y la edad, además de la escolaridad y la foto. ¿Qué requiere un profesor pasarle a la clase base, que es empleado? Bueno, pues cuando tú estás diciendo profesor hereda de empleado,
y un empleado pide cuatro parámetros, nos está pidiendo la clave, el nombre, la edad y la foto. Estos directamente estos parámetros que tú los vas a asignar cuando defines un objeto de la clase profesor, se van a pasar a la clase empleado. Entonces eso se hace de la siguiente manera, como se puede ver en pantalla. Lo que sí vas a asignar es escolaridad. Escolaridad del profesor lo vamos a guardar en la propiedad de escolaridad, y el CBU lo vamos a guardar en la propiedad CBU. Habíamos ya tenido ya habíamos sobrescrito el método toString, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que cuando me manden llamar el método acción dentro de la clase de profesor, vamos a llamar a un proceso, vamos a iniciar un proceso, y vamos a iniciar el proceso CBU, es decir, voy a abrir la ubicación del archivo en formato PDF y lo voy a ejecutar para poder abrir este documento en PDF en el Adobe Reader. Y bien, igual el process te va, está dentro de System Diagnostic. Voy a comentar el código. Igual si haces esto, process.start CBU, te va a salir un error. Para resolverlo, agregas el system.diagnostic. Y de esta forma ya vas a poder utilizar lo que es la clase process, el método start, y dentro va a estar el CBU, que va a ser la dirección del archivo en formato PDF. Entonces eso es referente a la clase profesor. Bien, referente a la clase cantante, la vamos a crear. Igual, mismo proceso que hicimos con empleado, perdón, con chofer y con profesor. Entonces, para agregar lo que es una clase, la voy a poner dentro de la carpeta de clases, agregar una clase. El nombre de la clase va a ser cantante. Bien, entonces lo primero es definir que cantante va a heredar de la clase empleado. Y si recuerdas, habíamos dicho que un cantante va a tener la propiedad canción. Entonces vamos a definir esta propiedad. Va de nuevo prof full, damos enter, tab, va a ser de tipo string y la voy a llamar canción, y la propiedad va a ser igual canción con C mayúscula. Posteriormente vamos a pasar a definir el constructor. Recuerda que el constructor generalmente va a ser de tipo público y se va a ser llamado igual que la clase cantante. ¿Qué parámetros voy a requerir para crear un cantante? Se van a colocar dentro de los paréntesis. Y bueno, pues por ejemplo aquí me está diciendo, ¿sabes qué? La clase empleado no contiene un constructor que tome 0 argumentos. ¿Por qué? Porque la clase empleado me está pidiendo que el constructor tú le pases la clave del empleado, el nombre del empleado, la edad y una foto. Entonces todos estos parámetros en empleado tú lo tienes que solicitar a la hora de crear un cantante. ¿Por qué? Porque un cantante es un empleado. Entonces le estoy pasando los parámetros clave, nombre, edad, foto de tipo image. Recuerda que si no te reconoce lo que es image, agregas el using system.drawing. Y además de la foto, vamos a estar solicitando un string que va a ser la canción. Y esto lo tienes que pasar a la clase padre, a la clase empleado. Entonces vamos a pasar la clave de empleado, vamos a pasar el nombre de empleado, vamos a pasar la edad del empleado y vamos a pasar lo que es la foto. Y nosotros simplemente vamos a asignar aquí a la propiedad canción el parámetro canción. Listo. Lo siguiente es que vamos a sobreescribir el método acción.
Entonces para sobreescribirlo voy a decir public. El método no regresa ningún dato, pero lo voy a sobreescribir. Overwrite void acción. A ver, aquí ya me había aparecido. Quiero sobreescribir acción. Es con tab. Ahí está. En este caso me está diciendo que mande llamar al método padres. Aquí voy a hacer algo diferente. Voy a sobreescribir el método de acción diciendo lo siguiente. Voy a crear un SongPlayer. Igual forma, si el lenguaje no lo va a reconocer, tengo que dar botón derecho, resolver, y voy a utilizar system.media. Entonces esto va a agregar un using system media, y voy a decir SongPlayer audio va a ser igual a un new SongPlayer, y le voy a pasar como parámetro, ¿sí? La ubicación de la canción, que es el string que estamos pidiendo, que está dentro de la propiedad canción. Y posteriormente voy a decir audio.play. Bien, entonces de esta forma el método de acción de un cantante va a reproducir un audio que se encuentre en una ruta específica. Voy a guardar los cambios. Entonces, con eso ya tenemos lo que son nuestras clases. Recuerda que la última clase que tengo que repasar es el de datos. Pues en datos habíamos comentado que datos es una clase de tipo estática, en la cual tenemos un arreglo de objetos llamado empleados, que tiene una dimensión de 100. Iniciamos con un índice de 0. Tiene la propiedad size, que me va a regresar lo que es el índice, es decir, el tamaño de elementos dentro del arreglo de empleados. Tiene un método que me permite agregar un empleado llamado addEmpleado, que recibe como parámetro un empleado, y eso se va a agregar siempre y cuando mi índice sea menor que 100. Posteriormente, cuando tú agregas ese objeto, incrementamos el índice. Y tenemos otro método llamado obtener empleado, que te va a regresar un empleado en la posición definida por este método, siempre y cuando sea mayor o igual a 0 o menor que 100. Bien, estamos listos con lo que son nuestras clases. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Ya teníamos el formulario base al empleado, ¿sí? Que ya teníamos definido lo que eran los campos clave, nombre y edad. No nos faltaría agregar lo siguiente. Mira, vamos a agregar lo que es una etiqueta llamada fotografía, un text box. El text box, a este sí lo vamos a programar un poco. Vamos a colocarle como nombre txt foto. Bien, recapitulando, tenemos lo que es teníamos la clave nombre edad, y además teníamos vamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregar una etiqueta de la que le vamos a poner como texto fotografía. Vamos a agregar un text box. En este caso yo a este text box lo estoy llamando como txt foto, y estoy definiendo que va a ser un text box de solo lectura. Para hacer esto, en el atributo read only, tú le vas a colocar el valor de true, y de esta forma este text box va a ser de solo lectura. Además estoy agregando lo que es un botón. Al botón le estoy colocando el nombre de btn foto, y en la propiedad text estoy colocando estoy colocando 3 puntos. Bien, además vamos a trabajar con OpenFileDialog. El OpenFileDialog te va a aparecer en el apartado de cuadros de diálogo, y es este que está acá, OpenFileDialog. Lo que tienes que hacer es arrastrarlo al formulario, y te lo va a colocar en esta sección abajo de. Y lo que vamos a hacer ahorita es programar el botón btn foto. Le vamos a dar doble clic y vamos a colocar el siguiente código. Entonces
tenemos lo siguiente, tenemos, vamos a hacer un if, voy a decir openFileDialog.showDialog. Esto lo que va a hacer es que me va a abrir el diálogo para abrir un archivo, y voy a decir si una vez que tú muestres ese diálogo el usuario presionó el botón OK, entonces vas a decir que vas a asignarle al cuadro de texto txt-foto en su propiedad text el nombre del archivo seleccionado por el usuario. Vamos a ver su funcionamiento, pero antes vamos a comentar un aspecto del openFileDialog. Mira, el openFileDialog, cuando tú seleccionas el openFileDialog y te vas a propiedades, te va a aparecer la propiedad filter, y viene en filter, aquí te dice filtros de archivo para mostrar en el cuadro de diálogo, por ejemplo archivos echar y diagonal, bueno, que es el carácter especial para que usamos para el OR, uno solamente, y que es el que generalmente está al lado de la tecla 1, al lado izquierdo. Entonces yo aquí, por ejemplo, estoy diciendo, mira, yo quiero abrir archivos JPG, y son aquellos que son todos los archivos con extensión JPG. También puedo permitir abrir archivos PNG, y son todos aquellos con asterisco.png que sea con la extensión .png. Cuando tú selecciones el openFileDialog y definas estas propiedades, que es decir, que puedas abrir solamente archivos JPG o PNG, una vez que hereden los demás formularios, vas a delimitar que el campo fotografía solamente sean archivos en formato JPG o PNG. Vamos a mostrar a qué me refiero. Entonces, cuando tú digas alta profesor, por ejemplo, y alguien diga, pues voy a seleccionar la fotografía, se va a abrir un openFileDialog como este. Voy a, por ejemplo, a mostrar pictures, y aquí tenía unos avatares. Entonces yo aquí estás mostrando, por ejemplo, solamente aquellas imágenes en formato JPG, que era uno de los filtros que habías colocado. Si das en formato PNG, aquí por ejemplo no tengo ningún archivo, y no se va a mostrar ningún archivo porque no existe ningún archivo en formato PNG. Pero JPG, pues tengo estos, por ejemplo, que ya los tengo acá definidos. Entonces eso es lo referente al openFileDialog.